Hola, hola, muy buenas noches. Tengan todas las personas que nos van a acompañar en la actividad del día de hoy. Bueno, y agradeciéndoles por acompañarnos día a día en nuestras transmisiones. También un saludo a las personas que nos verán en diferido. Hoy estaré conversando con Ámbar sobre un tema más de autismo, considerando también de que el próximo sábado 2 de abril estaremos celebrando el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las etiquetas en el autismo, esas etiquetas que surgen a partir de un diagnóstico. Vamos a dar un momento a que Ámbar llegue. También quiero pedirles disculpas por adelantados si por algún motivo salgo de la transmisión, porque bueno, acá en Venezuela, específicamente en Maracaibo, el tema de la electricidad ha sido para nosotros un tanto difícil para sobrellevar y poder realizar las actividades. Hola, saludos a mi amigo Felipe, gracias por estar por acá, Felipe. Un saludo, un abrazo. A ver, ya tengo a Ámbar por aquí. Vamos a agregar a Ámbar. Adelante, Ámbar. Yo creo. Ámbar, por favor. A ver. Lista. Ahora sí, ¿me escuchas, Ámbar? Perfecto, estaba Perfecto. escuchando. Okay. Tranquila Les que no se decía y ve la luz. les decía y les anticipaba por si acaso veían que quedaba un cuadrito oscuro. Bueno, la situación que tenemos acá en Maracaibo con la electricidad, pero bueno, hacemos todo lo que podemos y le ponemos al corazón a todo. Y aquí estamos el día de hoy para hablar un poquito sobre las etiquetas en autismo, aprovechando de que se nos acerca el 2 de abril y viene esa fecha para trabajar un poquito sobre la concienciación sobre el trastorno al espectro del autismo. No es un motivo, muchas personas creen que es un motivo de fiesta, otros, bueno, ya tú sabes todo lo que esto engloba, ¿no? Cada vez que se celebra alguna fecha Me voy a parar un relativa segundo. a... Continúa. Me voy a parar un segundo. Esperemos a Ámbar que regrese. No corras, Ámbar, no corras. Camina despacio, lento. Ya voy para allá, ya voy para allá. Felipe, ¿cómo te está tratando la electricidad, Felipe? A mi amigo Felipe que lo tengo por aquí. ¿Ah? Que te veo por aquí muy conectado. Hola, señora Es que Leida, saludos. me veía muy oscuro. Por ese era el tema. Ya, ya me iluminé. Felipe pregunta que si son buenas o malas etiquetas. No Sí, hemos buenas noches. comenzado con una introducción Sí, ya, y ya nos empezaron las pregunta si son preguntas. buenas o Sí. malas. Bueno, muy agradecida, como siempre, con Dios primero que nada, que nos permite a Lianis y a mí seguir cultivando este espacio, este, que nos parece, bueno, tan importante, tan enriquecedor y de verdad darle las gracias infinitas por todo el apoyo que le brindan a este grupo que tenemos de apoyo psicoeducativo y a nuestras cuentas individuales. De verdad, ya hay es live que hicimos que tienen más de 13.000 reproducciones. Así que de verdad que muchísimas gracias por todo ese cariño y bueno, por compartirlo, porque muchas personas lo comparten. Así ¿Por qué es. nos pareció importante conversar de este tema? Y esa pregunta que hace Felipe, buenas noches, eh, de que si las etiquetas son buenas o malas, pues a mí realmente nunca me gusta utilizar esas dos palabras para nada dentro de la condición o cuando trabajo con cualquier paciente. A mí me gusta más hablar siempre de, bien sea de áreas de oportunidad, ¿ok? Y de los retos que tenemos, que se nos puedan presentar. Yo pienso que el manejo del discurso es muy importante. ¿Por qué me parece muy importante lo que vamos a conversar el día de hoy? Porque siento que eso de estar poniendo etiquetas donde no, es que mi hijo tiene un autismo leve, o mi hijo es de alto funcionamiento, o no, es que mi hijo es de bajo funcionamiento, yo siento que eso te condiciona
al cómo tú vas a ver a tu hijo. Muy bien, hace poco yo hice un TikTok donde Matías y Gabriel, y tenía que ver con eso de las etiquetas, ¿no? Que decía, nos llamamos Matías y Gabriel, pero nos dicen entonces que si los gemelos, el ajedrecista, el tal, porque la vida funciona así, o sea, nosotros recibimos una serie de adjetivos, pero el tema es que cuando hay un diagnóstico, ese adjetivo viene a ser en algún momento de nuestra vida como si se convirtiera en el apellido, ¿ok? Y si eso nosotros no le damos un manejo apropiado, empezamos a despersonalizar a quién tiene esa condición o tiene ese trastorno. Lo empezamos a ver como un diagnóstico, lo tratamos desde el diagnóstico y nos olvidamos que ese es un ser humano que está allí increíble, único, lleno de capacidades, con una gran cantidad de talentos. Muy bien. Entonces el tema aquí no es de que si es bueno o malo, sencillamente que aquí todos somos diferentes. Y eso nos ocupa a nosotros también dentro de la neurotipia. Entonces a mí por eso me parece tan importante, primero que nada, bueno, no hacer esas categorías de bueno o malo. Yo pienso que el término correcto es que somos diferentes. Y dentro de esas diferencias, pues obviamente hay mucho que trabajar y mucho que hacer. Porque si uno va a esa dicotomía, si entramos a la dicotomía que nuestros propios hijos o familiares viven dentro de la condición de ver todo blanco o negro, con esa literalidad, pues obviamente dentro de esa literalidad nos vamos a relacionar con ellos. Y eso me parece muy, muy grave porque yo siempre les he dicho a ustedes que el diagnóstico es un punto de partida, nunca es una sentencia. Pero si nosotros comenzamos desde allí, eso es un punto muy grave. Yo no sé en tu experiencia, Lianis, pero yo por lo menos siempre le digo a las mamás que a mí, sí, cuando te cuesta mucho asumir el diagnóstico, que no te preocupes tanto por ese nombre, que te preocupes más y seas muy objetiva y empieces a ser muy observadora de precisamente cuáles son todas las áreas donde nuestro hijo está presentando sus grandes retos. Me parece que eso es mucho más constructivo y mucho más productivo. Y realmente eso es lo que hacemos, porque todas y cada una de las especialidades que se suman para trabajar acá, bien sean en las áreas del neurodesarrollo, en el área de la parte neurológica, gastro, la parte pedagógica, que es una parte tan importante que ejerce Aliani, de la parte de la psicología, de la parte de la orientación, pues realmente nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada uno poniendo nuestro granito de arena en función de nuestros conocimientos para ayudar a reforzar, a desarrollar o a consolidar un área. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, eso es un proceso que sigue todo ser humano. Cuando una persona decide ir a terapia, cuando una persona quiere desarrollar una habilidad en específico, cuando una persona tiene una destreza y por supuesto, bueno, la vamos a sacar el mayor provecho. Entonces, realmente no es un proceso ajeno a lo que ha sido nuestra propia realidad, historia de vida. Entonces, creo que por ahí es muy importante ver eso. Aquí hay una Claro, pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre diferencia y diversidad? Pues obviamente que cuando hablamos de diversidad, porque estamos en un espectro, un amplio espectro, estamos hablando de que, bueno, son diversos. ¿Por qué son diversos? Porque aunque todos comparten las mismas categorías de criterios diagnósticos para poder, obviamente, recibir un diagnóstico, para cada uno esto representa elementos diferentes. Yo tengo 2 hijos dentro de la condición, ¿ok? Mis 2 únicos hijos tienen autismo, pero Gabriel adicionalmente tiene una comorbilidad con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ya para él obviamente implica otro tipo de retos dentro de su condición. Mientras que Matías tiene una gran capacidad para desarrollarse en el área académica, Gabriel, que tiene un proceso que ha fluido de manera diferente y a un ritmo diferente, es mucho más extrovertido que lo que es Matías, por dar simplemente un ejemplo. Y pudiera citar un millón de ejemplos con lo que tiene que ver con la parte sensorial y bueno, con cada uno de los aspectos que vamos a conversar la noche de hoy. Entonces, eso es un punto importante. Esta pregunta, Leanis, para ti, ¿cómo ayudarlos con la ansiedad? Mi hijo habla sola todo el tiempo, repite todo, dice en el colegio, es normal. Eso es un proceso que se llama ecolalia. Y sí, evidentemente, puede ser una ecolalia, también puede ser un soliloquio. ¿Okay? Que son 2 procesos diferentes. El soliloquio, la persona habla sola, pero es como si estuviera conversando consigo mismo. ¿Okay? Matías tiene esa autorregulación. Mientras que Gabriel sí presenta ecolalias. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace él?
de repente comienza a repetir por completo toda una historia que escuchó, empieza a repetir diálogos y obviamente eso responde a diferentes necesidades. Las ecolalias son muy, pero muy importantes y muy valiosas dentro del proceso de comunicación. Pero eso que nos lo aplica aquí la licenciada que habla mejor de eso Bueno, que y yo. de hecho, sí, lo que siempre decimos, Ámbar, que existan las ecolalias, eso es un buen punto de partida para iniciar el trabajo del lenguaje. Que en un momento determinado, llámese bien sea la escuela o un contexto, cual sea, exista la emisión de estas ecolalias, nos está indicando que está pasando algo y que quizás haya un proceso que está generando estrés. Por lo tanto, vamos a ver en nuestros muchachos es este tipo de respuesta, porque ya sabemos la dificultad que tienen para poder regular esas emociones y poder saber qué es lo que pueden estar sintiendo y cómo yo voy a lidiar con esto que yo estoy sintiendo en este momento, que no sabemos si puede ser propio de esa sobresaturación sensorial que pueden estar presentando en un momento determinado. Entonces la ecolalia viene a comunicarnos de igual manera que algo está sucediendo. Entonces, Claro, y no que se es una asusten con las comunicación. ecolalias solo hay que trabajarlas, nada más. Exactamente. Sí, quiero retomar un poquito aquí, Ámbar, cuando iniciaste, no te quise interrumpir, ¿verdad? Cuando hablabas de okay, las etiquetas, que decías, wow, no, es que mi hijo tiene un autismo de alto funcionamiento, no, que tiene un autismo de bajo funcionamiento, no, que mi hijo es Asperger. Entonces comienzan a colocar aparte, ¿ok? Esas otras etiquetas, y es como siempre has dicho tú, un diagnóstico es un punto de partida, ¿ok? Ya tengo esto, ya sé qué pasa, ahora hacia dónde nos vamos a encaminar. Vamos a buscar todo ese equipo multidisciplinario que nos ayude a brindarle el mejor bienestar a nuestro muchacho, sin olvidar que es un ser humano. Okay, en mi trabajo prevalece eso, la esencia del ser humano. Yo no voy con el autismo en la frente, yo voy con Luis, con Carlos y con Pedro. Okay, y de esa manera nosotros debemos trabajar con sus compañeritos en las instituciones cuando hagamos esas visitas de sensibilización. Ok, sí, todos somos diferentes. Yo tengo el cabello más corto que tú lo tienes más oscuro, yo tengo algunos reflejos, tus ojos son diferentes, todos somos diferentes. ¿Ok? Y eso me lo preguntaron hace muy poco en una de las visitas que hice de una niña. ¿Ok? Me preguntaron que por qué ella estaba enferma y por qué ella era diferente. Entonces yo la coloqué y la paré de la otra niña y le pregunté que dónde estaba la diferencia. ¿Ok? Que yo la veía tan igual como ella y tan preciosa. Que tu piel era un poco más oscura, pero la de ella era más clara. Ah, que necesita un poco de ayuda para poder aprender como tú sumas y como tus compañeritos suman, ella requiere un poquito más de apoyo. ¿Ok? Y eso se debe a una condición que se llama autismo. Y por eso ella habla un poquito diferente como hablan ustedes. Pero de igual manera habla, se comunica con ustedes. Entonces, ustedes como compañeritos deben es brindarle el apoyo, las ayudas necesarias y ella tiene muchas cosas que a lo mejor a ustedes se les dificulta y ella los va a poder apoyar. Entonces, todos quedaron satisfechos, me abrazaron, me aplaudieron, porque en la medida que nosotros hagamos ese trabajo de sensibilización, y te estoy hablando de un segundo grado, niños pequeños, y vamos a cambiar este mundo, que es lo que nosotros queremos con estas fechas, con el 2 de abril, con el 21 de marzo. Eso es lo que nosotros buscamos, que la gente nos respete, que todas las personas merecemos respeto por el simple hecho de que somos seres humanos y somos personas. Entonces, no podemos ir con nosotros como papá, no, sí, yo tengo un autismo, pero él es de alto funcionamiento. Es mi hijo, es Luis. No, allá viene el autista, porque entonces eso lo vamos que también socialmente es lo que nosotros vamos, en la información que vamos llevando a las demás personas. Entonces, esa desinformación lo que nos lleva a todo esto. No, Y te iba a preguntar también, Amber, sí, y ¿tiene que ver eso un que poco, tiene que ver un poco también a nivel de familia con la no aceptación aún del diagnóstico del niño cuando comenzamos a adicionar al diagnóstico que ya tenemos otras etiquetas? O sea, perdón, una etiqueta. sí, eso es muy cierto y forma parte de este proceso. O sea, si yo no tengo la capacidad de asimilar el diagnóstico, entonces obviamente yo también como ser humano, y eso es válido, es comprensible, eso no hace a nadie mal padre o mala madre, creo que también entienden eso porque Claro. vuelvo al punto, ¿no?
cada quien, otra cosa muy importante dentro de este tema que estamos conversando, cada quien tiene sus tiempos. En el caso de nuestros hijos son tiempos de reacción, tiempos para comprender, tiempos para avanzar. Pero en el caso de nosotros, son tiempos, obviamente, para poder asimilar emocionalmente esto, y es que este es un tema muy complejo porque ya, por ejemplo, yo que tengo un hijo entrando en la adolescencia, me doy cuenta que es como volver a empezar. Entonces yo creo que es mucho de trabajar la humildad, de reconocer que acá, no importa cuánto tiempo avance, yo no voy a tener aquí nunca todas las respuestas. Muy bien, Así es. tengo que aprender a dejarme guiar. Pero sí, obviamente, cuando yo no tengo la capacidad de asumir quién es mi hijo como un todo, por supuesto viene el estigma. Y el estigma es el diagnóstico y el diagnóstico se convierte en una etiqueta. Entonces, cada no es que disculpe porque es que él tiene autismo, es que él tal. O sea, una cosa es eso, otra cosa muy diferente que lo hablaba yo ayer en una entrevista, que precisamente el hecho de cuando nos pasamos este tipo de malas situaciones sociales, que sentimos el escrutinio, la mirada crítica, el que esa mujer no sabe criar a ese muchacho, realmente el tema es desinformación. Yo siempre he dicho que la ignorancia es muy atrevida. Y yo por lo menos siempre, y lo aprendí a la mala, porque también pasé por ese proceso. Imagínense uno como psicólogo la presión que eso puede ejercer de que todo el mundo quedas al ojo del huracán, de que cualquier cosa que le digo, Dios mío, y es psicólogo y no es capaz de controlar esos niños, ¿ya? Pero yo también me desmonté de esa etiqueta, ¿ya? Porque yo antes de ser un profesional de la salud mental, soy un ser humano. Eso Claro. simplemente es como una vestimenta. Pero si a mí me quitan eso, ¿quién soy yo? Esa creo que es la primera pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y es la primera pregunta que tenemos que hacer acerca de nuestros hijos. ¿Quién es Matías? ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Diego? ¿Quién es cada una de las personas cuando tú quitas ese abrigo? Eso creo que es un punto muy importante. Entonces, cuando yo me quité ese peso de la aprobación social, pues sencillamente si yo llego a una parte y ellos comienzan a tener cierta conducta, yo le digo, qué pena, mis hijos este tipo de situaciones, obviamente los altera sensorialmente. Y la gente normalmente tiene una actitud bastante comprensiva. Tratan de que me den el primer puesto para pasar si estoy en un comercio o en qué, o yo digo muy específicamente qué apoyos requiero. Así de tácita soy. Por ejemplo, cuando fue el tema de las vacunaciones, pues yo llegué con toda la tranquilidad con los diagnósticos de ellos impresos para que la gente no dijera que son alimentos míos. Al principio de la cola di mis buenos días, para que viniera la enfermera, señorita, qué pena, vengo con dos personas en condición especial, están dentro del espectro autista. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que se les pueda pasar para la vacunación? Aquí hay más de 100 personas. Si yo viniera sola, créame que yo haría mi cola, pero es una condición pues extraordinaria. De inmediato la señorita entró, vino, nos hizo pasar, nadie puso problema. Entonces el tema es hablar, el tema es comunicación. Paradójicamente, uno de los grandes retos que presentan nuestros hijos, que es la interacción social y la comunicación, a nosotros mucho como padres, muchas veces nos falla también. Entonces, tomarlo con naturalidad porque esa es la vida que nosotros nos tocó vivir. Y tenemos que vivirla con la mayor normalidad posible, porque mientras más normalidad le damos eso, más seguridad personal estamos sembrando en nuestros hijos. Porque, ¿qué le estoy diciendo yo a mi hijo? Yo te acepto tal y como eres. Claro. No, sencillamente hay ciertos canales diferentes para que tú puedas hacer las cosas, pero las puedes hacer. Y entonces creo que ese es otro punto y como que bien clave e importante con respecto a Sí, esa algo que pregunta. me llamaba la atención en estos días, ¿no? Revisando de igual manera las redes y todo, cada vez que se acerca el 2 de abril comienzan muchas actividades y comienzan las familias y muchas personas con autismo a hacerse sentir, ¿no? Y entonces por ahí había una pregunta, estaban haciendo preguntas en relación a los símbolos, ¿ok? ¿De cuál? Y hubo un comentario que me gustó mucho, ¿no? Porque hubo una persona con autismo que dijo, el símbolo no importa. A mí lo que me importa es que me respeten como persona. Y eso es cierto. O sea, yo no tengo que ir y decir, yo tengo para. No, por el simple hecho de ser, yo lo merezco. Yo merezco respeto. Exacto. ¿Ok? Eso es cuestión de No me dignidad. ames, pero acepta que yo soy como soy, porque soy un ser integral, indivisible. Yo no puedo complacerte a ti hablando con el lenguaje que te gusta escuchar,
pero lamento tanto cuando tengo una crisis poderte decepcionar. Y entonces es allí donde vienen otras situaciones, ¿no? Entonces es algo, y como tú lo dices, que me encanta esa frase cuando tú dices abrazar el diagnóstico, porque cuando yo abrazo el diagnóstico, acepto la condición de mi hijo y comienzo entonces ese peregrinar y comienzo entonces todo ese proceso que conlleva vivir, convivir con una persona con autismo. Claro, y ahora que hablamos de eso, me acordaste que el miércoles en la mañana estuve en el colegio de los niños porque, bueno, era la reunión para ver cómo van. Ellos empezaron clase el 17 de enero. Entonces, bueno, ya estamos próximos a la entrega de boletines, que sería después de Semana Santa para el primer periodo. Entonces, bueno, eso es como para ver si los niños tienen pues algunas falencias en materias y tal. Bueno, fui al colegio de Mati, fue muy rápido. Cuando voy al colegio de Gabriel, entonces había una actividad previa y una de las mamás me pregunta que cuál era mi hijo. Entonces yo le digo, bueno, no, es Gabriel. ¿Y qué es lo que él tiene? Entonces yo le digo, no, pues él tiene autismo. Entonces, en el momento ella me dice, ah, pero tu hijo lo que tiene es leve, ¿no? Porque yo veo que él habla, que él tal, entonces yo, o sea, una cosa así como que, pero ya va, que me siento culpable o qué, o sea, decía yo para mis adentros, ¿no? Pero eso, o sea, hago ese comentario, ese inciso ahí, porque en ese tipo de situaciones nosotros también debemos revisarnos mucho, o sea, cuando yo tengo que salir como a justificar de que es que mi hijo, la condición tiene una serie de rasgos más acentuados y entonces, ¿por qué? Preguntarme, ¿por qué tengo la necesidad de hacer eso? O sea, ¿por qué tengo la necesidad de ponerme a, como a disculparme delante de la gente de quién es mi hijo? Entonces, yo me quedo así como sorprendida, ¿no? Porque, claro, me agarró como fuera de base con el discurso. Yo le dije, bueno, simplemente él tiene una serie de retos que tiene que enfrentar y estamos trabajando en función de eso. Bueno, el comentario que dices que ese grado depende de la estimulación, no necesariamente. O sea, hay ciertas condiciones allí que obviamente pueden causar sus diferencias, sobre todo si estamos comprometiendo la parte del coeficiente intelectual, si está comprometida el área neurológica, en mayor o menor grado. Entonces, eso precisamente es lo que da las diferencias. Porque si es por estimulación, pues yo considero que a Matías y a Gabriel le ha prestado el mismo grado de atención en la estimulación, pero sus desarrollos son completamente diferentes. Entonces, volvemos al tema de que es muy particular. Entonces, bueno, esta mamá, pues ahí me dejó muy sorprendida con eso. Y yo le decía eso simplemente. Le digo, no, mira, aquí sencillamente, pues puede haber niños que sean un poco más estables, niños que pues puedan tener características más variables, que puedan ser más variables dentro del espectro, pero vuelvo al punto, eso es muy particular. Matías muy rara vez hace una crisis nerviosa, pero cuando la hace con todos los corotos. ¿Entiendes? O sea, por todo lo alto. Entonces, igual, o sea, se puede desregular. Sí, sí, hoy me sucedió algo, algo que yo siempre he dicho, y disculpa aquí la redundancia, pero fue algo muy reciente. Es que en autismo nosotros siempre procuramos y estimulamos una comunicación y procuramos que de alguna manera ese lenguaje Perdón. cada día fluya mucho más y sea más funcional para nuestros niños. No es que él habla, pero ese es un vocabulario que puede que no puede que sea funcional, pero que tampoco sea funcional. Entonces, Exacto. bueno, ese es otro trabajo aparte, ¿no? El caso es un chico nuevo, un joven de 16 años, una situación orgánica bastante comprometida a nivel neurológico, no es producto del TEA, por favor, se le sumó al TEA. Y como muchos de ellos, hay, él creó, yo pienso que eso fue creado, una obsesión, no sé, Ámbar, a nivel psicológico cómo llamarlo, porque eso me sucedió hoy, ¿no? La mamá ya me había advertido de que había una palabra prohibida. Y una de las Ajá. normas que a veces hay en aula cuando hay estereotipos autoestimulatorias es silencio. La palabra prohibida es, y hoy, entre acomodar mis pictogramas y tal, sale la imagen, el pictograma que dice silencio. Detonó en el chico una angustia a tal punto, ¿verdad?
de gritar, y luego me dice que él decía, yo grité, pero yo grité con la boca, me decía. Yo, ya pasó, ya terminó, vamos a lo siguiente, y él seguía. Entonces, yo lo relaciono con una experiencia previa, quizás de su Sí. infancia, porque tiene una ecolalia inmediata, donde quizás hubo esa norma de hacer el silencio de una manera inapropiada hacia él, Ujú. ¿ok? Que lo marcó hasta estos momentos y se ha abordado de manera inadecuada, Inapropiado. Sí. ¿ok? O Eso tiene dos inapropiada. procesos ahí. Por un lado, ocurre un condicionamiento operante que se marcó como un Exactamente. refuerzo negativo. Por eso fue que hizo la crisis. Cuando se presentó el estímulo, él hizo la crisis por eso. Y lo otro que presenta se llama perseveración del pensamiento, que es esa conducta obsesiva que él tiene con respecto a la palabra y que obviamente, bueno, eso tiene un manejo que es presentar un estímulo intermedio que va, y vuelvo al punto, ¿ves? Porque es tan importante las particularidades de cada quien. Si yo aprendo a La conocerte desde diversidad niña, dentro del espectro que hablabas en un inicio. Por eso te hago las preguntas, porque quiero que quienes nos están escuchando entiendan qué es lo que claro. queremos decir con eso de espectro, Ujú. ¿ok? Porque es Entonces, tan sí, amplio. porque entonces hay un elemento que parece muchas veces tan controversial y que a los papás también le generan como lo satanizan, que es el tema de, si me va la palabra, ajá, los intereses restringidos, los intereses particulares, como lo queramos llamar. Créame que ese es su mejor amigo y aliado, tu amigo ¿No? fiel, como dice Toy Story, para empezar las interacciones con nuestro hijo. Porque eso es un mundo que cuando tú ingresas allí le puedes sacar tanto, pero tanto provecho. Y el primero es en estos casos. Obviamente, si comienza la perseveración del pensamiento, pero yo introduzco ese estímulo compensatorio, que es un estímulo que para él es directo, que obviamente va a captar por completo su atención, su motivación, es algo que él le gusta, que disfruta, de esta manera rompemos la perseveración del pensamiento. Es una herramienta súper útil, nosotros lo hemos hablado, lo hablamos hace mucho tiempo en un live que era del desarrollo de la atención. Porque obviamente, ¿cómo te capta la... No es que el niño no, a nada es atento, claro que sí, a sus intereses es atento. Y si Intereses. obviamente yo comienzo a extrapolar ese proceso a procesos académicos, a procesos dentro del hogar, a procesos de la comunicación, de esa manera desarrollamos atención, concentración y aprendizaje. Entonces, se dan cuenta cómo para cada quien las cosas tienen aquí un valor muy particular, porque hay unas áreas que, bueno, que quería que fuéramos como hablándolas una por una dentro de eso, porque al final lo que sí quiero que le quede claro es que esto no es así como un círculo, como cuando hace un gráfico de tortas uno y parte en porcentajes, sino que es como una consola. Esas consolas que usan en la radio, que usan para hacer sonidos, que tienen muchos botones con los cuales se van, yo de verdad, perdónenme, pues soy muy ignorante de esos términos, pero que le dan el bajo, el brillo, el no sé qué, son un poco de términos así. Imagínense eso, o sea, eso es lo que pasa con nuestros hijos y hay, obvio, una serie de categorías que van a conformar esos botones. Cada persona los tiene en un inicio, obvio, de repente todos muy altos, algunos muy bajos, y obviamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través de todo el trabajo interdisciplinario? Tratar de generar una configuración que sea mucho más armónica, que se escuche mucho más bonito, que para la persona obviamente le genere ese nivel de autorregulación que lo haga Así. sentirse en bienestar. Para mí esa palabra es muy clave, que la gente salga del malestar para entrar al bienestar. El primero, lo hemos hablado mucho, funciones ejecutivas. Obviamente, una de las grandes dificultades que tenemos acá son las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque van de la mano de la comprensión. Y obviamente la comprensión va de la mano de la interacción social y del lenguaje, del desarrollo de ese lenguaje y poder comprender. Porque esa es una cosa muy importante que les he hecho en otros lives. No es solamente que una persona logre hablar. En el caso de las personas dentro de la condición es comprender para qué hablamos. ¿Para qué hablo? ¿Para ¿Cuál qué es la me es? función de comunicarme? ¿Ven? Cómo aquí todo tiene que ser desglosado. Todo es como si fuera una escalera y nosotros tenemos que ir trabajando escalón por escalón, pero nosotros mismos tenemos que documentarnos mucho para poder comprender esos procesos y no Así es. acelerarlo
y partir obviamente de la experiencia que uno tiene como ser humano. Te quiero que a mí me enseñaron así, yo aprendí así, o la lógica me dice tal cosa. Es como Claro, cuando los niños están chiquitos, Valiane, que uno siempre supone que el niño debe saber cómo se debe hacer algo. Y después que uno cae en cuenta que, exacto. no, pero ¿cómo lo va a saber si tiene tal edad, si es primera vez que se enfrenta al estímulo o a la situación? No tiene asociada la palabra con nada, no tiene el concepto de qué implica eso. Entonces, fíjense cómo todo siempre tenemos que ir de menos a más, o sea, dividir para poder hacer los procesos. Entonces, Sí, en ese eso tema que de tú dijiste es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajamos con autismo, profesionales o las familias más que todo, que le digo, la familia tiene que empoderarse, tiene que aprender, no puede dejar al hijo y cerrar la puerta de una terapia, yo tengo que aprender qué está pasando, qué hacer ante un momento determinado, ¿ok? ¿Por qué en mi casa no se deja cortar las uñas? ¿Por qué con la terapista sí? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces tenemos que aprender en relación a todo esto. Y trabajar con autismo implica muchas cosas, desde esa parte clínica que debemos conocer de ese funcionamiento del cerebro del ser humano, ¿ok? Porque trabajarlo no es imposible, pero tampoco es algo empírico, tampoco es algo de sentido común nada más. Esto es algo que lleva conocimiento, lleva mucha organización, estructura, lleva investigación, porque con tus niños tú investigas y eso te va llevando a ir mejorando cada día más la intervención con nuestros muchachos. Porque eso que acabas de decir también es importante. No, él es grande, él debe hacer tal cosa. No, no, porque si no está lo previo, él no va a hacer tal cosa que tú estás esperando. eso No, es también que es ya, muy ¿por qué importante. cada vez que le coloco que trace las letras me raya todo el cuaderno? Caramba, porque no sabe hacer una línea recta todavía y le estás pidiendo una A. Entonces, es normal que eso suceda. El niño todavía no rasga, tiene que recortar, te destroza todo, te bota el material. ¿Ok? Entonces, debemos conocer ese desarrollo evolutivo en el que se encuentran nuestros niños para hacer programas de intervención con éxito, sin Claro. frustrar a nuestros muchachos, porque a veces hay expectativas muy altas de los papás y tú cuando entrevistas a los papás hay unas expectativas muy altas y nosotros tenemos que jerarquizar, perdón, lo que es prioridad más importante para el niño en el nivel en el que él se encuentra en su desarrollo. No, y una cosa muy Buscando importante que también como papá tenemos que aprender, o sea, las expectativas te esclavizan. Es así totalmente. como estar muy preocupados en la meta, pero no disfrutar la travesía. Es como el lema de la felicidad, que se dice que la felicidad no es una meta, sino una travesía que se compone de momentos de alegría. Igual sucede acá. O sea, si yo me quedo es en la meta, obviamente voy a obviar por completo el proceso porque lo único que vale es la meta y nada de lo que voy alcanzando lo voy a poder disfrutar, lo voy a poder valorar, se lo voy a poder reconocer a mi hijo, porque evidentemente a mí lo que me interesa es llegar a la final. Entonces, eso es muy, pero muy contraproducente. Todo el maravilloso trabajo que puede hacer un terapeuta diseñando un programa de atención, créanme que eso se va a ir por el caño, porque realmente nosotros que somos el apoyo principal para ese terapeuta, lo que vamos a estar es saboteando ese proceso. Entonces, esa es otra cosa muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. O sea que realmente, como yo les digo, vivan en base a la sorpresa, no a la expectativa. Eso lo aprendí yo hace muchos años con Matías y Gabriel y me centra mucho y me enfoca en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy es el único día que yo puedo pensar, sentir y decidir. Quien se ancla al pasado está lleno de resentimiento y de frustración. Quien se ancla al futuro está lleno de miedo y está lleno de angustia. Así Jamás es. puede disfrutar el día de hoy. Entonces, eso es muy importante de realmente internalizarlo. Sé que no es fácil, porque entiendo que hay situaciones que a uno le detonan miedos, pero yo tengo siempre que traerme al presente, traerme al momento del día de hoy, el aquí y el ahora, lo que estoy trabajando, lo que estoy viviendo con mi hijo. Y eso es muy satisfactorio, porque a mí me encanta eso, o sea, yo me trazo la ruta, sé que es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, y es muy grato cuando llegan esas experiencias tan bonitas, ya que te sorprenden de cosas Así que es. pasan. Hoy fíjate que la terapeuta de Gabriel de lenguaje me dijo, doña Ámbar, estoy feliz
porque Gabriel se soltó con la lectura. ¿Yo cómo va a ser? Es un proceso que llevamos años trabajándolo. Y sí, yo me he dado cuenta que en estos últimos meses ya Gabriel está muy avanzado allí, pero qué bonito que, bueno, que se haya quien se dé cuenta y todo el mundo que va a abrir para Gabriel ese elemento. Hace poco nosotros estuvimos de viaje 5 días y de verdad que la experiencia para mí fue muy enriquecedora y fue muy grata, porque en el día a día hay muchas cosas que uno no tiene la oportunidad de verlas por la misma Claro, rutina y la cotidianidad, pero un viaje que implicaba traslado, quedarnos en casa ajena, cambiar de horarios de comida, todos los lugares que fuimos a visitar, las normas que implicaban esos lugares, todas las logísticas que eso implicaba mucho de ser flexible, de adaptarnos a la situación. Y realmente el proceso se vivió divinamente. Entonces, realmente mis hijos llegaron fascinados con el viaje, encantados, diciéndome que querían volver a Bogotá, que las próximas vacaciones, que ir a casa de la tía. Toda la familia pues quedó muy contenta y satisfecha con ellos. Que eso, bueno, de verdad lo valoro mucho, pero para mí no es lo más importante. Lo más importante era qué iba a pasar con Mati y Gabriel en ese viaje. Y realmente fue un viaje que disfrutaron al máximo. Entonces, eso es vivir en base a la sorpresa. Yo me fui sabiendo todo lo que tenía que hacer, qué parámetros, qué situaciones y qué tenía que manejar, qué variables tratar de manejar para que ellos estuvieran bien. Pero qué bonito ver que el viaje produjo tanto bienestar. Entonces, de eso así se es. trata el día a día y entonces eso es lo que, bueno, vamos trabajando con mucho esmero en todo momento y toda situación. Entonces, primer punto, ese que hablamos, función ejecutiva. Segundo, la comunicación verbal. Si bien obviamente tenemos niños y personas que son no verbales, pues el tema de la comunicación es clave. Eso lo hemos hablado Alianis y yo muchas veces, que el tema aquí no es meterlos a ellos por el aro, es buscar cuál es el elemento realmente con el cual nuestros hijos pueden desarrollar ese proceso de comunicación. Porque si nosotros podemos mantener una comunicación fluida, bien sea por un lenguaje de señas, bien sea a través de los pictogramas, bien sea a través de palabras claves, bien sea de una simbología particular que generamos, allí realmente también podemos trabajar muchas cosas. Y cuando digo trabajar, no lo vean tanto desde el punto de la estimulación para que avance. No, lo estoy hablando realmente del trabajar, el relacionarnos, el cómo intimamos, el cómo vamos estrechando lazos emocionales. A eso es a lo que yo me refiero, porque para mí de ahí parte la base. O sea, una persona Así que se es. siente, que se acepta a sí misma, que se siente a gusto con quien es, que también aprende a aceptar pues las cosas que obviamente son sus retos, la vida se le hace mucho más simple. Ya no está señalando para afuera, no está buscando culpables, no está renegando. Está viviendo, está trabajando en función de lo que necesita hacer. Entonces creo que esa es otra parte muy importante y clave del proceso. Otro tema tiene que ver con el tema del contacto visual, que yo entiendo que bueno, que es muy duro, que no, que mi hijo no me puede mirar. Sí, pero si yo me quedo con ese sesgo, como si tuviera puesta unas gringolas, que es que si no me miran no hacemos contacto, eso es completamente falso. ¿Cuántas personas te pueden estar mirando directamente a la cara y ser la relación más falsa y vacía que pueda haber? O sea, tu Te hijo de repente traspasa. no te está prestando atención con la mirada, pero te lo está prestando con el oído, te lo está prestando con otro sentido. Pero si eso solamente lo voy a poder ver, me voy a poder quitar esa venda de los ojos si yo estoy dispuesta a ver quién es mi hijo, no ver quién Claro. debería ser mi hijo, cómo Sí, debería llegar a ser mi hijo, que tiene que ver mucho también con el proceso evolutivo. Debemos aprender cuáles son todas las etapas del proceso evolutivo, de la pirámide del desarrollo, que nosotras en una oportunidad se las desglosamos completamente, pero partiendo del proceso de entender que nuestros hijos tienen un desarrollo disfásico. Ellos van a atravesar todas y cada una de esas etapas, solo que en una edad diferente a lo que marca pues la literatura de lo que son los cambios evolutivos dentro de las edades cronológicas. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo me quito ese estigma, sino que entender, ok, bueno, esta es la ruta que vamos a caminar, sencillamente que, bueno, la vamos a transitar en unos horarios diferentes a lo que la gente normalmente la transita. así es. Entonces, esto sí es Y partir de eso, la esa congruencia parte, estructural. esa parte del desarrollo difásico, ¿no? Es increíble cuando sucede todo esto que anteriormente ya hemos venido hablando, ¿no? En cuanto a las expectativas, lo que supuestamente se espera que debería ser. Y tú le explicas a los papás
qué es el desarrollo disfásico en autismo, terminan de comprender muchas cosas. Y fíjate que muchas veces, claro, cariñosamente muchas personas dicen es que es un bebé gigante, ¿ok? Como yo. Entonces, no te pases, no te pases. Mi bebé. Bueno, tú no, a tus hijos no son bebés, no vamos a hablar de ese tema ahorita, son unos adolescentes. Sí. Y es eso, ¿no? ¿Cómo tú ves ese desarrollo emocional con esos intereses restrictos, tan por debajo de su edad cronológica, y ese desarrollo del lenguaje mucho más por debajo, pero ese desarrollo motor por arriba? O sea, y cuando trazamos ese gráfico vemos que tenemos un ser, ¿ok? Totalmente, no es lo que mamá y papá y quizás docentes esperan de esa llamada normalidad, ¿ok? Homogenizar el grupo hasta la misma condición, ¿no? Entonces, es increíble cuando ellos entienden y dicen, wow, ya, qué daño le estaba haciendo a mi hijo en tal, ¿ok? En compararlo con su hermano, porque su hermano hizo, porque su hermano habló, porque su hermano se levantó, porque su hermano tal, porque, y él, entonces, era lo que decías ahorita también, ¿no? En esa parte emocional, esa información que vamos llevando de manera, sin intención, ¿no? Porque no puede haber una mala intención de un padre hacia un hijo, ¿no? En esa comparación, pero es en esa ansiedad, en esa angustia de querer de que tú también lo hagas, porque tú también lo puedes hacer. Y pasamos por encima de las necesidades de nuestros muchachos y de esas situaciones que le causan angustia, de las situaciones que tienen que enfrentar, porque es que lo hacen a que lo enfrenten, no porque él está preparado. Entonces lo atropellamos y vemos que surgen otras series de situaciones, ¿no? Que, wow, a uno que logra entender ciertas situaciones, te impactan, te duelen, y entonces es sentarte aquí, mamá, papá, vamos a hablar esto, de entonces allí como que, y algo que no olvido y lo tengo de bandera también, algo que una vez también dijiste y te lo robé y te dije que te lo iba a robar, y cada vez que veo un papito angustiado, le digo, primero les digo, ¿cuándo va a leer? ¿Cuándo? No es magia, esto es un proceso. Esto es al tiempo del niño, no es al mío. Yo simplemente voy a hacer mi trabajo. Y es Exacto. necesario que ustedes entiendan que en esto debemos ir despacio porque el camino es Es largo. largo. Vamos ¿Ok? lento porque vamos lejos. Vamos lento porque Porque vamos muy vamos lejos. lejos. Y hay una cosa Entonces, muy importante que no quiero que se me escape. O sea, cuando yo hago comparaciones, estoy penalizándolo, porque pierdo la oportunidad y la gran perspectiva de darme cuenta de dónde estoy ahorita y dónde estaba antes. Yo con la única persona que comparo a Matías es con el Matías del pasado y a la única persona con la que comparo a Gabriel es con el Gabriel del pasado. Y realmente es muy importante porque allí tú puedes ver su evolución para única y uh-huh, particular. Fíjate que el miércoles Matías tuvo clase de música porque resultó, bueno, con unas habilidades excelentes para eso. Este año cuando fue la inscripción, no quedó dentro del ensamble de inclusión, sino que entró a un ensamble pues con personas neurotípicas y que tocan diferentes instrumentos. Por supuesto, eso va a implicar todo un reto nuevo para él, desde cómo se manejan las escalas, cómo se maneja la clase, o sea, la clase entera es muy integral. Aquí el profesor llega, trabaja con cada uno con su instrumento, cada uno se sale como del salón a practicar su instrumento y luego entra nuevamente al ensamble. Entonces, obvio, para él ya eso es un cambio de rutina muy diferente a lo que estaba acostumbrado. La pieza es una pieza mucho más compleja que la que tocó el año pasado, entonces un momento que se frustró me dijo, no, ya yo no quiero hacer música. Yo, pero ¿por qué? No, porque es que no soy capaz. Yo digo, Matías, tenemos apenas, esta es la tercera clase que vienes en este semestre de música. La semana pasada no vinimos porque estábamos de viaje. Tienes casi 15 días sin tocar, ni siquiera literalmente tocar la flauta por el tema de que viniste a la clase, tuviste exámenes, no sé qué, nos fuimos de viaje y lo estás retomando hoy. ¿Cuál es el problema? Le digo yo, y lo estás retomando hoy y prácticamente te sale la pieza. Dije yo, esto es cuestión de práctica, como siempre. Simplemente vamos a tomar los apuntes,
Yo en la casa te los voy a poner en una hoja grande, te los voy a pegar en tu puerta y como siempre, o sea, todos los días te vas a poner a practicar la pieza hasta que te salga y ya, no pasa nada. Pero si ahorita no quieres Eso es, tocar más, no hay problema, no toques más. Le dije yo, no eso es pasa típico nada. de Pero los adolescentes. Típico de los adolescentes. No es porque exactamente, Matías tiene... Es típico de los adolescentes. Yo no sé cuántos uniformes le compré yo a mi hijo. Un día quería béisbol, otro día quería fútbol, luego quería era hacer natación y a la final nada. no terminó haciendo nada. Y la Sí, otra, entonces, que yo quiero bailar claro, flamenco, que no, que yo quiero jugar, bueno, probaron todo y a la entonces final, obviamente el pero tema ahí ajá, es le damos claro. las oportunidades. Exacto, y ya, entonces el tema es claro, también su rigidez y su inflexibilidad y un tema que para Matías Claro, es claro, uno se de sus les... grandes talones Aquiles, su literalidad para vivir las cosas, Sí, que es otro de los ítems de lo que yo le hablaba, de lo que tenemos que darnos cuenta acá dentro del diagnóstico, ¿no? Esa mentalidad de literal, tan literal. Entonces ya cuando yo se la puse así sin presión, y el profesor le dijo, pero Mati, tranquilo, o sea, estamos aprendiendo, y el profesor le dijo, cada uno va a su ritmo. Ellos, que eso fue otra cosa que el mismo profesor le dijo, ellos tienen más de 3 años dentro del ensamble, tú no tienes ni 6 meses. Y de esos 6 meses fueron de septiembre a diciembre, él no volvió a tocar la flauta hasta hace escaso, finalizando febrero. Entonces le dijo, yo tengo 20 años tocando los instrumentos, le dijo él. Entonces, bueno, haciéndole todas esas comparaciones como para que él comprendiera y se le bajara la claro. presión. Pero bueno, pero son esas cosas en lo que le digo, que por qué es tan importante eso, o sea, que yo no puedo estar comparando con el desarrollo de otro. Tengo que, pues le digo, Ah, o sea, yo, que tengo 2 hijos dentro del espectro, que apenas se llevan 1 año y 9 meses de diferencia de edad cronológica, es lo que se llevan ellos, yo establezco esos sistemas de comparación. Me parecen completamente injustos e inválidos. Entonces, es hacer conciencia. Siempre que la mente nos vaya a jugar esa mala pasada, métanse el freno de mano y hagan ese grado de conciencia. Otra cosa muy importante es la capacidad intelectual, que eso sí quiero que lo abordes tú, Alianis, pues desde el punto de la pedagogía, porque obviamente, pues también es un elemento ahí, pues clave e importante, pero que no quiere decir tampoco que porque no nos salió genio o porque está dentro del estándar de lo que sería el coeficiente intelectual, o que de repente una primera evaluación, porque ese es otro tema, que obviamente las pruebas en función de cómo se administren y de las capacidades que tenga nuestro hijo en esos momentos, sobre todo con el tema del lenguaje, la interacción social y la comprensión, puede penalizarlos. Entonces tampoco no podemos partir de que en un primer momento se dé un puntaje y pensar como que, bueno, ya aquí no hay más nada que hacer, ya esto fue lo que fue. No, porque nuevamente, o sea, el tema de para qué uno hace evaluaciones, para que uno aplica escalas y hace todos esos procesos, eso es precisamente, y eso no pasa solamente en las condiciones, eso pasa también en la neurotipia. Es sencillamente un punto de partida, o sea, yo necesito saber dónde estás tú ahorita con respecto a una serie de elementos. Entonces, ¿para qué? Para que a partir de allí yo pueda desarrollar las estrategias y el plan de acción. Simplemente de eso se trata. Hagamos de cuenta como alguien que no sabe nadar. Bueno, el punto de partida es que no sabe nadar, que nos dimos cuenta que se tiró al agua y casi se ahoga. No, definitivamente y lamentablemente esa persona que nunca más se meta en una piscina claro, porque se va a ahogar. Claro que no. Sencillamente claro. sabemos que ese es el punto de partida, que vamos a tener que hacer ajustes, que si a la persona ahora le dio miedo al agua, lo vamos a tener que trabajar, que lo vamos a tener en la horquita, que lo vamos a poner a trabajar con tabla, con salvavidas. Y así vamos llevando todo ese proceso hasta que algún día sencillamente pues aprenda a nadar porque era una necesidad, se nos convierte en un atleta, disfrute mucho el agua, qué sé yo. Pero es simplemente un punto de partida. No quiere decir que es tácito, inmovible y que no hay para dónde coger. Claro, era lo que decíamos ahorita, conocer el nivel del desarrollo de nuestros niños. ¿Okay? Eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender, comprender y hacer los procesos de intervención. Todo ser humano es inteligente, para mí. Si yo no tengo que pasar, o sea, el hecho de poder resolver situaciones, eso es parte de la inteligencia. Lo que pasa es que tenemos metido en nuestra cabeza que para ser inteligente debo tener un coeficiente intelectual superior al promedio, ¿ok? Superior
al promedio. Y ya sabemos que nuestros niños, por su desarrollo disfásico, hay áreas en las que están por debajo, y bien lo dijiste tú, más que todo, en la parte social y en esa parte del lenguaje, salen penalizados. Entonces vienen y le hacen esos test psicométricos a nuestros muchachos y obviamente, ¿ok? Salen, puntúan de la manera que no esperan, ¿ok? Pero si hacemos una evaluación del desarrollo, ya yo estoy en el punto de partida donde yo necesito estar para hacer todas las adecuaciones necesarias que le permitan a él ir adquiriendo el aprendizaje a su ritmo desde sus potencialidades y su zona de desarrollo próximo. ¿Ok? Me Y está hay aquí una cosa trayendo a la no, doctora. perdón, es que Matías va pasando, pero va poniendo una cara y toda rara, entonces no sé si fue que no le gustó la comida, parece. ¿Qué es la Ay, salsa? vas a tener que hacer, mejorar ese menú, Ese Ámbar, menú. porque el Sí, ese muchacho no está menú. Y eso que les satisfecho. traje algo que ellos mismos pidieron, pero no sé, creo que le están cambiando los gustos. Que, Entonces, que esto, eso que esto es estamos algo que hablando, causa, y hace poco me hicieron esta pregunta, ¿no? Una mamita, y me dice que bueno, que le había hecho la evaluación al niño, el niño tiene TEA con una comorbilidad de TDAH, no, y el niño sacó una discapacidad intelectual, pero le hicieron la prueba en un solo día, que estaba toda angustiada, ¿no? Entonces, bueno, claro, tocó explicarle, decirle muchas cosas, ¿no? Y tú como psicólogo, como profesional, como mamá, sabes que también este tipo de pruebas no la puedo aplicar en un día a mi niño con TEA, por muchos factores, ¿ok? no, porque No la puedo obviamente es aplicar muy en una sola estresante, sesión. es agotador, no voy a tener, o sea, primero que nada, yo tengo que ver, Exactamente. primero tengo que tener rapport con esa persona, o sea, tenemos que establecer una cierta relación Es la para que primera eso se produzca. sesión. Claro. Segundo, en función de sus capacidades y áreas de oportunidad, o esas áreas que más lo retan a él, pues entonces yo tengo que saber cómo voy a fraccionar precisamente la evaluación para que realmente no lo sobrepase, o sea, para que no lo estrese, porque es que todos esos elementos, todas estas variables van a repercutir obviamente en el resultado de la evaluación. Por eso es que Totalmente, esas totalmente evaluaciones impactan. deben hacerse como en bloques, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, medimos 3 áreas, las siguientes 3 áreas, tratamos de combinar el tipo de actividades, ya más o menos en función de esa primera entrevista que yo veo hacia dónde van los intereses, eso me va a permitir trabajar un poco el proceso de la semántica, que entonces es saber de qué manera yo te voy a plantear los ejemplos o de qué manera me voy a comunicar Ah, contigo para que realmente la información llegue. Claro, por supuesto, eso es un tema que lo da la experiencia de los años, pero ese es el tema real de cómo se debe manejar ese proceso. Y una cosa muy importante, que con respecto al tema de la inteligencia, yo valoro mucho los procesos lógicos. A veces Matías y Gabriel tienen unas respuestas tan efectivas, precisas y asertivas a las situaciones que a mí me dejan simplemente loca. O sea, me dejan muy, muy sorprendida. Y ahí es donde yo valoro mucho lo que tú estás diciendo. O sea, más allá, y claro, yo sé que es importante, ¿no? Todos los procesos académicos que ellos puedan claro. consolidar, pero me parece mucho más importante las estrategias que se desarrollen para la vida, ¿ok? Nunca se me va a olvidar una vez que Matías tenía una fascinación por las ranas, yo le tengo una fobia terrible a todo lo que es así, sin pelo. Y entonces resulta que en la casa que vivíamos aparecían muchas ranitas. Entonces, él una vez me llegó chico una rana, hola mamá, mira, casi me muero ese día. Pero lo cierto fue que una de las dichosas ranas se le cayó como en un hueco. Y ese muchacho desesperado por sacar la rana del hueco. Entonces nosotros viendo a ver qué hacíamos, poníamos un palo, pero no, mira, la rana ni se mosqueaba. Bueno, nosotros que estamos ahí viendo a ver cuál era la ingeniería para sacar la bendita rana del hueco, y resulta que viene Mati con la manguera, abrió la llave y se puso a llenar el hueco. Obviamente, la rana flotó La y web. llegó arriba y salió. Y nosotros quedamos tan impresionados este día porque mi Y esposa eso me se decía, llama a mí eso inteligencia. no se me hubiese ocurrido. O sea, de verdad que a mí eso ya yo estaba era por buscar una pala, una cosa para ver si la sacaba y la brincaba. Pero eso que hizo Mati jamás se me hubiese ocurrido. Y Parte de eso la también me inteligencia, o recuerda, sea, esa por resolución ejemplo, de problemas, o sea, con un exactamente, esa sentido muy resolución de lógico. problemas y el hecho de cómo tú los vas entrenando. Porque un ejemplo que es muy clásico, y eso lo ve uno en la universidad, por ejemplo, los niños que están en los semáforos vendiendo cosas. De repente un niño de eso no sabe leer ni escribir, pero dale un billete para que tú veas la habilidad y destreza que tiene para darte el vuelto. No hay ni peligro de que tú
vayas a robar a esa persona. ¿Por qué? Porque evidentemente eso fue una capacidad que desarrolló. Y si de repente yo llevo a ese mismo niño a hacer una serie de evaluaciones, el niño me puede salir con un coeficiente intelectual bajo. ¿Por qué? Porque de repente porque el nivel de instrucción que tiene es bajo, porque el nivel de estimulación ha sido bajo, pero ¿qué me Así demuestra es. el hecho de que tengo una habilidad que de repente no tiene un niño de la misma edad, que está escolarizado, que tiene un coeficiente intelectual alto? Que el tema son Así las es. capacidades que tú estás estimulando Las y oportunidades que el medio te brinda que también. las O sea, si oportunidades que tú el no las medio te recibes, brinda. obviamente, Esa es la clave. Entonces, totalmente. fíjense, como todo no es, o sea, no, volviendo al tema de las etiquetas y de cómo nosotros estamos generando esa armonía entre todos estos elementos que estamos hablando la noche de hoy, no es tan simplemente como el blanco y el negro, o sea, es toda la escala de colores. Y cuando hablamos de escala de colores, fíjense que las escalas de colores no es que tienen valores agregados. No, los rojos están en la primera categoría por tal, porque son colores cálidos. Y los azules están de últimos porque son colores fríos. No, simplemente está descrita la escala de color. Punto. Todas son iguales de importantes. Todas son iguales de Así es. necesarias y en función de cómo las combines, te van a dar los colores secundarios y terciarios. Pero simplemente ese es el punto. Entonces, a eso son las cosas que yo creo que uno desde como adulto, como cuidador, como papá, como terapeuta, como todas las personas que estamos involucradas en estos procesos, tenemos que tomar en cuenta realmente para determinar, para comprender de por qué debemos, así como las banditas, quitarlas, las etiquetas, darnos cuenta que tenemos un ser humano integral, que esa palabra me parece muy importante que la dijiste hace rato, Liani, que tenemos un ser humano integral, una persona súper interesante para conocer si nos damos el permiso de hacerlo. Sí, nos damos el permiso, lo has dicho todo. O sea, yo creo que eso resume todo. Este, lo que tiene que ver con la educación, con las oportunidades a nivel social de nuestros chicos, con su derecho a la participación, todo radica en eso. Debemos quitar ese estigma que tenemos del autismo, ese estereotipo que hay del autismo de que no, el autista es el que está aislado, perdido en el mundo, él vive en su propio mundo. Hay tantas cosas que se dicen y que en realidad son simplemente mitos. Que nos demos la oportunidad de conocer, de acercarnos a estas personas que nos van a enseñar lo que en realidad son. ¿Ok? ¿Quién es ese ser humano? Como siempre les digo, atrapado en una condición que ni siquiera ellos saben cómo explicarla. Y que quiénes somos nosotros para sumar aspectos negativos o etiquetar, para segregar, para excluir de un mundo al que todo nos pertenece. Entonces, me encantó el tema de hoy, Ámbar, esto de las etiquetas. No olvidar que un diagnóstico es un punto de partida, no es una sentencia, y que lo que buscamos es que exista el conocer, perdón, todo esto de lo que hoy hablamos, nos va a ayudar a establecer esa armonía, ¿ok? Que va a resultar en bienestar para nuestros muchachos, que es lo que nosotros buscamos, un bienestar para ellos. Entonces, bueno, Ámbar, no sé si tienes algo más que agregar en No, relación al yo tema pienso de que hoy. Me con lo encantó, que de dije, verdad. pues era mi conclusión y pues muchísimas gracias, Aliani, como siempre, por sacar tu tiempo para compartirnos también toda tu A experiencia la que es súper valiosa. electricidad que no nos abandonó hoy, tengo Bendito sea electricidad. Dios que la electricidad se comportó bien hoy allá, pudimos completar pues todo el live. Milton sí nos dice que él está sin electricidad, nos dio varias veces, pero muchísimas gracias Ay, Milton, mira. que como siempre muy atento a todas nuestras transmisiones, Andrea y todas las personas que se nos Andrea, acercaron la en el señora día de Hilda, hoy. por allí Viana Denca, una excelente colega, ser humano. Bueno, de verdad, gracias por su Y, acompañamiento. vivir el día a día con nuestros niños dejándonos sorprender. Gracias, Ámbar y Ariane, con muchísimo gusto. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, cuando tranquemos, pues de una vez les doy el cuento de que tengo que ponerme a hablar con Alianis a ver qué vamos a hacer la próxima semana. Que el sábado
es el día pues La de la electricidad a comunicación, nuestro favor. que la electricidad nos colabore, pero bueno, sí tenemos varios temas allí, además de que Sí, estamos un poco atrasadas para el comienzo de nuestras masterclass de este año, sí. por Está, temas, obviamente este tema de la electricidad es un tema que sí necesitamos que esté regulado para que lo podamos trabajar. Y así bueno, una es, serie de cosas que se han presentado en la vida de cada una que no nos ha permitido arrancar. así Eso. es. Gracias a ti, Alexandra. Gracias por estar aquí. Entonces, solamente pues desearles un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga y la próxima semana nos estaremos encontrando nuevamente. Hasta luego. Que estén bien. Gracias por todos esos corazoncitos. Feliz noche.